Es momento de conversar con la doctora Jessica Clavijo, y es la directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Con ella vamos a hablar sobre el formato único de declaración jurada de hoja de vida de candidatos para las elecciones generales del 2021. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Paloma. Como siempre, gustosa de poder acompañarlos en JNTV, sobre todo en un tema tan importante como es la declaración jurada de hoja de vida. Así es, doctora, y nos gustaría que nos comente cuáles son estas modificaciones que se ha dado a esta declaración jurada de hoja de vida. Bueno, la declaración jurada de vida es un instrumento que ya hace muchos años se encuentra inserto en la normativa nacional y ha tenido diferentes cambios, modificaciones que se han dado a lo largo de estos años. Incluso se han aumentado algunos rubros, pero todo esto con el afán de poder tener espacios suficientes, características adecuadas en el formato para que los candidatos puedan consignar la información que es requerida por ley. Esta información que se declara por parte de los candidatos al electorado es información que está establecida en la normativa electoral, no es información que de manera arbitraria solicite el organismo electoral, sino que está establecida ya dentro de los parámetros generales que establece la Ley de Organizaciones Políticas en el artículo 23. Así, los candidatos presentan sus declaraciones juradas a la organización política de manera inicial, porque la presentan en el marco de las elecciones internas, en el ejercicio de la democracia interna. La presentan a la organización política y posteriormente son ingresados al sistema del Jurado Nacional de Elecciones, por lo cual habilita toda una plataforma que aloja esta información. Doctora, ¿cómo se hace el llenado de este formato único de declaración jurada de hoja de vida y a través de qué medios se hace llegar al Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones va a habilitar una plataforma para que se ingrese el registro de la inscripción de los candidatos. Parte de estos documentos que se presentan tienen que ver con el formato único de declaración jurada de hoja de vida. Para esto ya el organismo electoral ha aprobado la resolución 310-2020-JNE, que justamente establece ya esta última versión del formato de declaración jurada de vida. Y no sé si te gustaría que podamos ir viendo cada uno de los rubros. Claro que sí, doctora, vamos a revisarlo, ya lo tenemos en pantalla en este momento y vamos a ver punto por punto. El primer punto son los datos personales de los candidatos. Así es, en el primer rubro, que es de datos personales, lo que se debe informar aquí es los datos o las generales de ley que tiene cada uno de los ciudadanos, por ejemplo, el DNI, apellido paterno, materno, nombre, sexo, el lugar de nacimiento, el lugar de domicilio, además también detalles de su postulación, como son la organización política por la que postula, el cargo al que postula y la circunscripción según el cargo que postula, la región, distrito, provincia. Claro, esta hoja de vida está diseñada para que pueda ser utilizada en los diferentes procesos electorales. Claro que sí. En el segundo rubro, doctora, se habla de la experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones. Así es, en este rubro lo que se debe consignar es la información del candidato, pero de los últimos 10 años. Podría incorporar mayor información, pero lo que exige el formato es que se ingrese información de los últimos 10 años hasta un máximo de 5 registros, ¿no? Esta información siempre se ha consignado, es decir, establecía un margen para poder ser declarada, y lo que podemos nosotros hacer es inicialmente tener mucho cuidado con este enunciado. Dice, ¿tengo información por declarar? ¿Sí o no? Sí tengo, no tengo. Cuando yo marco no tengo es porque no es que esté omitiendo información, lo que estoy haciendo es ya declarando que no hay ninguna información que deba declarar al organismo electoral. Eso implica ya una acción, el establecer que no hay información por declarar, lo cual podría ser una falsedad si realmente hay datos que debieran consignarse. Si ya marco la opción sí tengo, es que se activan los recuadros que se encuentran más abajo, que tienen relación con el nombre del centro o la institución o la entidad en la cual he prestado servicios, el oficio, ocupación, profesión, algo de la empresa, la dirección y desde qué año hasta qué año es que presté servicios, así como el detalle de dónde se encuentra ubicada, país, departamento, provincia y distrito. Doctora, en caso el candidato tenga que registrar más de 3 o 4 experiencias laborales, ¿qué es lo que tendría que hacer? El formato le va a ir permitiendo ir activando la cantidad de recuadros que requiera para poder registrar la información.
Perfecto. Respecto a la formación académica. El tercer rubro, que se refiere a formación académica, lo que permite es que nosotros registremos la educación básica regular, estudios no universitarios, estudios universitarios y estudios de posgrado. Recuerden que también tiene la alternativa del sí tengo o no tengo información por declarar. Mucho cuidado con eso. Al momento que uno coloca que sí tiene información por declarar, se activan justamente los recuadros, en el cual de manera muy sencilla en el primer punto de educación básica regular marcaré si cuento con ellos y si han sido concluidos, ¿no? Si han sido o no concluidos. Respecto a los estudios no universitarios, es importante señalar de que se debe precisar todo el detalle, ¿no? Por ejemplo, el nombre del centro de estudios, la carrera o el título, ¿no? Si han sido concluidos o no. Y en este rubro, como el de estudios universitarios o de posgrado, se ha incluido un espacio que dice comentario, que podría ser un espacio utilizado por el candidato para hacer alguna precisión que requiera respecto justamente a su formación académica. Listo. En el rubro número 4, la trayectoria partidaria y o política del dirigente. Así es, en el rubro 4 tenemos la trayectoria partidaria o política del dirigente, en la cual lo que debe declarar es si tiene o ha tenido cargos partidarios, ¿no? El nombre del cargo, la organización política, el periodo, porque nos da un margen desde hasta para poder consignar justamente esta información. Si de repente necesito poner en algún comentario, también el formato me lo va a permitir, ¿no? Algunas veces los candidatos indican de que si hay algún error en la hoja de vida, sea debido a que el formato no permitía hacer algunas precisiones. Hoy por hoy el formato tiene ese espacio. Esta es una novedad, en todo caso, para estas elecciones generales. Sí, es una novedad porque lo importante es que tengan todas las facilidades para poder dar información relevante y no incurrir en imprecisiones, teniendo en cuenta que además el consignar información falsa, omitir información en algunos rubros puede acarrear una sanción muy drástica, como es la exclusión de candidatos. Efectivamente. En el punto 5, doctora. En el punto 5, es un rubro que está muy relacionado al anterior. Tiene que ver con las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos regionales, ¿no es así? Y nosotros debemos declarar aquí en qué organización política yo milité, fui afiliado y a la cual yo he renunciado. Entonces debo colocar la organización política, cuándo se efectuó la renuncia y pueden precisar algún comentario de estimarlo pertinente. Respecto a la relación de sentencias que está en el rubro número 6, doctora, ¿cuáles son las precisiones que se tienen que hacer? Así es, en el caso del rubro 6 y además en el 7, porque ambos tienen que ver con sentencias, no han habido mayores cambios en relación al formato que se utilizó en las elecciones congresales y básicamente lo que se debe insertar aquí es información, por ejemplo, en el ámbito penal, del número de expediente, la fecha de la sentencia, el delito, el fallo o pena que se haya impuesto, así como la modalidad de la sentencia. Por ejemplo, si fue una pena efectiva, una pena suspendida, una reserva del fallo, es importante declararlo. Así, en el rubro 7, que tiene que ver también con sentencias, pero en el ámbito civil, lo que debe declarar el candidato son aquellas sentencias que le hayan sido impuestas en materia laboral, contractual, familia o violencia familiar. Esta información es importante que la consignen porque el organismo electoral hace el cruce respectivo con el Poder Judicial, con el Registro Nacional de Condenas para el ámbito penal y también con las Cortes Superiores de Justicia en cada circunscripción, a efectos de que los jurados electorales especiales que hacen la verificación de esta información puedan tener de primera fuente la versión actualizada de cuál es la situación jurídica de cada uno de los candidatos. Entonces es muy importante que esta información se encuentre fidedigna, que sea certera, porque además la población requiere conocer cuál es el perfil del candidato. Y un elemento, considero yo importante, es saber cuál ha sido su comportamiento en sociedad, ¿no? Tener presente cuál es la información sobre sanciones que haya impuesto el Poder Judicial, sea en el ámbito penal o también en el ámbito civil. Efectivamente, sobre todo en el marco de la transparencia. Doctora, cabe precisar que las personas que han sido sentenciadas en primera instancia por un delito doloso no podrán postular a estas elecciones y que si alguno pretende
omitir esa información, de todas formas con el cruce de información que realiza el Jurado Nacional de Elecciones va a ser detectado. Así es, los jurados electorales especiales harán en el momento de la calificación de las solicitudes de inscripción de candidatos el cruce correspondiente, porque eso ya, además de ser fiscalizado en las hojas de vida de manera previa, en la etapa de la calificación de las candidaturas, como este es un requisito, o mejor dicho, es parte de los impedimentos para postular, porque en la etapa de calificación lo que hacen los jurados electorales especiales es verificar si cumples con los requisitos y además tener claro que no estás inmerso en alguno de los impedimentos. Entonces, en esta etapa de calificación es que se deberá detectar si algún candidato cuenta con sentencia en primera instancia por delito doloso. Claro. Bien, vamos al siguiente punto, doctora, que es el número 8, en el que se detalla la declaración jurada de ingresos de bienes y rentas. Y es que aquí hay que prestar especial atención porque recordemos que en procesos pasados se han generado incluso tachas y exclusiones debido a un mal llenado de esta parte de la declaración jurada de hoja de vida. Tiene mucha razón, Paloma. Este rubro, que además no estuvo inicialmente consignado en aquellas primeras hojas de vida que presentaban los candidatos. Incluso era un rubro opcional. Después se convirtió en un rubro obligatorio. Hoy en día lo es. Y es así que lo que debe consignar el candidato en el rubro 8 es información de ingresos, bienes, rentas, consignando información del último año, ¿no? Del año anterior, es lo que establece el formato. Debe declarar, por ejemplo, su remuneración bruta anual, su renta bruta anual, ingresos que tenga el candidato y precisar de qué sector, si es sector público o privado, y consignar los totalizados. Asimismo, respecto a bienes inmuebles, declarar el tipo de bien, dónde se encuentra ubicado, es decir, la dirección, el valor del bien, ¿no es cierto? Y también este espacio está siendo modificado al incorporarle la opción de comentarios. Si hubiera algún comentario que hacer respecto a la situación jurídica, las características de los bienes, es importante que los candidatos tengan presente que podrían hacer cualquier tipo de comentario, atingencia, información adicional, completarla también en este espacio de comentarios que tiene ahora el formato de la declaración jurada de vida. Doctora, en el punto número 9 se habla sobre la información adicional, que es un punto opcional para llenar. Si podemos hablar de ejemplos que tendrían que colocar en este punto. Respecto a los rubros anteriores o información de quizás de repente otros espacios de su desempeño en sociedad que quisiera precisar ahí, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, quieren declarar que han sido presidentes de alguna asociación de vaso de leche, por ejemplo, presidentas, o que han tenido alguna actividad quizás política o en organizaciones que no han tenido un registro en el ROP, ¿no? En el Registro de Acciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, pero han tenido cierta actividad política y desean precisarlo. Es decir, es información adicional, complementaria, que si bien es cierto puede tener relación con los rubros anteriores, también puede ser un dato relevante que el candidato quisiera incorporar en este espacio para brindarlo a la ciudadanía, ¿no? Ahora, tener en cuenta definitivamente que la información que se declara en la hoja de vida debe ser veraz. Esa es la característica, que aquellos espacios que nos brinda el formato para completar información debe tener el mismo principio como base, ¿no? Que haya transparencia y que haya sobre todo veracidad en todo aquello que se declara. Esta declaración jurada de vida será ingresada en un sistema y se requerirá la firma digital para estos documentos. Doctora, brevemente para finalizar con la entrevista, si podría comentarnos qué es lo que puede ocurrir con un candidato que miente o no declara información veraz dentro de esta declaración jurada de hoja de vida. Bueno, la sanción es drástica porque al incorporarse información falsa o en todo caso encontrarnos en el supuesto de que ha omitido información podría llegar a la exclusión del candidato, es decir, los jurados electorales especiales podrían excluir a ese candidato que se encuentra en contienda electoral. Esto no afectaría a la lista porque irían las listas incompletas, ¿no? Si esta lista ya ha sido admitida. Pero es importante recordar que la labor que hacen los jurados electorales especiales está orientada a poder asegurar que la ciudadanía pueda revisar las hojas de vida
para que haya información veraz que es proporcionada al ciudadano. Finalmente, este es un formato que se presenta a la administración electoral, pero es información que es replicada a la población, al electorado que necesita tener, además de un voto informado, un voto meditado hacia las elecciones del bicentenario de nuestro país. Es ahí donde radica su importancia. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de JNI Noticias. Gracias a ustedes, hasta pronto. Bien amigos, vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos con más.